Ahora ya estamos conectados con nuestro primer invitado, el congresista por Acción Popular, Luis Roel Alba, a quien le damos la bienvenida. Luis, buenas noches, bienvenido a Argolla TV. Buenas noches, Jaime, buenas noches, Willy, ¿cómo estamos? Gracias, muchísimas gracias por estar ahí, Luis. Yo quería iniciar la conversación con una pregunta suave, la verdad, para poder iniciar tranquilamente la pregunta. Yo sé que le vas a preguntar. ¿Qué quiere Baccara Vizcarra? Es una buena pregunta y que habría que preguntarle al congresista Arapa. Es más, yo ya lo he indicado no solo en Twitter, sino en una otra entrevista en donde Acción Popular, por lo menos en lo que respecta a la bancada y a mi persona, eso nunca se ha conversado y no se tiene en mente en ningún sentido. Es más, Acción Popular siempre se ha caracterizado por ser un partido democrático y que siempre busca la gobernabilidad. Y en este contexto de pandemia, solo pensar en que un congresista pueda plantear una vacancia presidencial va en contra de todas esas ideas y dos pilares esenciales, que es la democracia y la gobernabilidad que se aspira en este contexto tan difícil de la pandemia. Y bueno, creo que también el congresista Arapa lo ha presentado y ya lo expresó en ese sentido, que ha sido una postura personalísima, y creo que se va a mantener en ese sentido, porque en la bancada no se ha planteado en un momento, ni siquiera lo ha planteado el grupo, ni siquiera en los grupos WhatsApp ni en las reuniones virtuales que tenemos nosotros, y tampoco tengo conocimiento de que existan otros congresistas de la misma bancada que lo secunden. Por lo tanto, es una posición netamente personal de él y que no debe en ningún momento involucrar a lo que es la bancada de Acción Popular en el Congreso y al partido. Totalmente, Luis. Perdón, Jaime. Totalmente, Luis, pero nos quedaba pues una duda, porque esto no ha sido un comentario que haya surgido, por ejemplo, en el transcurso de la tarde, ni tampoco a raíz, al menos creo, yo lo he, en mi cronología personal está así, ¿no? No es que no es que se haya conocido recién cuando el congresista Orlando Arata declaró efectivamente eso en radioprogramas. En realidad ya en el comercio habían advertido algo, ¿no? El periodista Martín Hidalgo había estado anunciando una posibilidad de vacancia, y en la mañana Rosa María Palacios, en una entrevista que le hizo al ex premier cateriano, que hemos comentado hace un instante aquí algunos fragmentos de la entrevista, bueno, toda la entrevista era golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Entonces no sé, pues... No, o sea, pareciera, espérate, Luis, pareciera pues de que efectivamente, ¿no? Ahí en el local de Paseo Colón han estado las elucubraciones y acopiando armas para ir a tomar Palacio de Gobierno. O sea, ¿cómo es posible? Imposible en ese sentido, porque Acción Popular para nada comparte esas nociones de dar una vacancia a presidente Vizcarra, más aún en esa situación donde tenemos que todos empujar el mismo carro, porque estamos en un contexto muy difícil, ¿no? Y que sea una posición y creo que en el comercio también se pone que es una facción del Acción Popular, y que está el mismo congresista de que hoy día comentado, expresado su opinión, que es el es la posición de él. No creo, de lo que tengo conocimiento y lo que se ha planteado en la bancada, todo lo que hemos comentado, ninguno lo ha secundado. Tanto es así que ha habido un comunicado ya de la bancada de Acción Popular rechazando esa posición del congresista Arapa, y que él lo tiene de forma personal. Entonces, en ese sentido, para que quede claro para toda la ciudadanía, no debe quedar duda de que es una posición de él, una opinión personal. Nosotros no podemos limitar la libertad de expresión y opinión que pueden tener los congresistas. Y bueno, y en su momento él nos explicará sus razones a la bancada de por qué lo expresó de esa forma, pero hoy por hoy no es un tema que consideremos que es parte del debate de la bancada de la Acción Popular. Es una posición de él,
y ya la bancada ha respondido tanto por sus voceros como en comunicados en redes sociales, y también algunos congresistas, como en mi caso, que son posiciones de él y que Acción Popular no las comparte ni como bancada ni como partido. Bueno, clarísimo queda la posición entonces de Acción Popular. Luis, qué bueno que lo digas aquí en el programa. Queremos dar la bienvenida a la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso. Congresista, muy buenas noches, se une a la conversación. Buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis y Jaime? Un gusto estar en el programa, como siempre. Bueno, Carmencita, queremos preguntarte qué ha pasado en el Congreso. Bueno, igual un poco comentar la misma noticia, que creo que ha sido la noticia del día en los medios. Ustedes, los congresistas, están tratando de bajarse al gobierno de Vizcarra porque lo odian, porque le tienen miedo. Inclusive en la mañana, en esta entrevista con el ex premier cateriano, efectivamente, toda la entrevista fue dedicada prácticamente a eso y a decir que hay, bueno, pues que ustedes, los congresistas, se quieren bajar al presidente porque es la única manera de manejar el Ministerio de Educación y, en consecuencia, es la única manera de manejar la SUNEDU. Dime, Carmen, el ingeniero Acuña y Alianza para el Progreso quiere manejar el Ministerio de Educación y la SUNEDU, por favor. Gracias, Jaime, Willy, por permitirnos, creo que junto a Lucho, aclarar varios puntos que son importantes. Como dice, bueno, decía mi abuela, y eso lo he dicho siempre, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Y en algún momento la verdad se tiene que transmitir. En primer lugar, que se haya acusado al Congreso de la República de no haber aprobado este pedido de confianza por el señor Pedro Cateriano, con por un supuesto chantaje para que se bajaran al ministro de Educación, en contra de la reforma universitaria, en contra de la SUNEDU, es totalmente falso. Es una mentira grosera, totalmente grosera. Entonces, totalmente falso, por un lado. Como segundo punto, cuando se pretende decir de que porque César Acuña tiene universidades y por tanto la SUNEDU implica un riesgo, también falso, porque finalmente las universidades de César Acuña ya recibieron su licenciamiento hace muchísimo tiempo. Así que creo que pretender vincular una cosa con la otra es totalmente falso. Con respecto a la vacancia, lamentablemente no escuché la entrevista de Pedro Cateriano con Rosa María Palacios, solamente lo que he podido leer un poco en las redes sociales. Realmente es una teoría conspirativa vergonzosa, que más bien ponen más zozobra a nuestro país, que realmente no lo necesitamos. Creo que así como le acabo de escuchar a Luis, pues en absoluto hay una intención de vacarse al presidente, más bien que asuma su tarea. Yo creo que pretender decir que el Congreso lo quiere vacar para que por eso él se exima de las tareas que todavía le competen hacer hasta el 28 de julio del próximo año, no, señor, que cumpla su tarea, que cumpla su rol, que eso es lo que le compete, que haga las cosas bien. Y por otro lado, y finalmente, y eso es un tema que creo que sí se debiera debatir, es qué es lo que está pasando con un político con experiencia como Pedro Cateriano, que al no recibir la votación que él esperaba, evidentemente, sale a patear al tablero y atacar aquello que debió en todo caso aclararlo antes. Pedro Cateriano se reunió ya hace más de una semana con la bancada del FREPAP y allí parece que percibió todas estas declaraciones tan negativas que ha dado contra el FREPAP. ¿Por qué no lo dijo hace 2 días, 3 días, 4 días, cuando todavía tenía la esperanza de que el Congreso la apruebe? ¿Por qué ahí no dijo todo lo negativo que ahora dice? ¿Por qué no dijo hace varios días que el presidente del Congreso supuestamente lo estaba poniendo contra la pared y lo estaba chantajeando para que pueda retirar al ministro de Educación y otros ministros? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Cómo recién cuando no recibe la aprobación del Congreso es que sale a decir todas estas cosas? Yo creo que eso dice lamentablemente que no se están manejando las cosas adecuadamente personalmente y que debiera, no sé, servirle de reflexión. No puede ser que porque no recibes aquello que esperabas, patees el tablero y salgas con unas declaraciones tan negativas en todo sentido, ¿no? Yo confío que ahora que se le está dando esa oportunidad, porque así hay que tomar las cosas, que se le está dando la oportunidad al presidente Vizcarra de elegir un gabinete de guerra, porque eso es lo que necesitamos, un premier que realmente
plantee políticas de gobierno para ahora, para hoy, para mañana, para nuestras regiones, contra ese índice de letalidad de muertes tan alto que estamos teniendo, a pesar de haber sido uno de los países que ha tenido las cuarentenas más severas, más rigurosas con respecto a otros países, que plantee cosas puntuales en el tema de la generación de empleo, de la reactivación económica. Eso está realmente en manos del presidente Vizcarra, y como Alianza para el Progreso vamos a buscar apoyarlo en todo aquello que sirva para el país, ¿no? Pero que no se planteen teorías conspirativas, de vacancia, que no se zafe las responsabilidades del gobierno que le competen en este momento. Por lo menos en Alianza para el Progreso, y yo creo que en general, como Congreso de la República, nadie está con la idea, con la línea, ni de chantajearlos, ni mucho menos de pedir una vacancia, ¿no? Que hagan la tarea que les corresponde. Nosotros también haremos la nuestra. Luis, escuché tu elocución en el Congreso en el debate de la cuestión de, bueno, la moción de, pues, cuestión no es el voto de confianza. El voto de confianza. Voto de confianza, sí, ese es el término. Fue bastante crítico. ¿En qué momento se aprobó, ustedes se pusieron de acuerdo como bancada en no otorgarle a algunos la confianza? No, en todo momento, hasta antes de... como se dice, hasta el último minuto, nosotros hemos estado siempre dispuestos a escuchar al gabinete. Yo, además, mis preguntas fueron porque en el mensaje que presentó el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, fue un mensaje que no era para justamente este último año de la presidencia del presidente Vizcarra y de un gabinete que tiene que tener prioridades claras y como tal un mensaje claro. Y yo hice las preguntas a diferentes sectores. Lamentablemente, yo esperaba hasta las 6 de la mañana del día siguiente las respuestas de los ministros, sus ponencias y del propio premier o ex premier sobre los temas que yo planteé. Por ejemplo, no me respondieron, por ejemplo, el ministro de Educación, si se ha perdido o no el año escolar, y sobre todo en las zonas rurales. Porque si hablamos de la clase media alta, bueno, tienen los colegios privados, pero los colegios públicos que dependen justamente del Ministerio de Educación, ¿dónde y cómo se va a lograr que estos niños no pierdan el año escolar? Me explicó lo de las tablets, pero ¿qué? O sea, las tablets eran para este segundo semestre, si el semestre escolar ha empezado en abril. O sea, me está diciendo que en el primer semestre de este año se ha perdido el año escolar para los niños del Perú. También hay que pensar qué vamos a hacer con los universitarios que han tenido que dejar sus estudios. Porque o sus padres han perdido su empleo porque esta recesión económica que estamos viviendo, y hay que decirlo con todas las palabras, una recesión económica y que lamentablemente generó un gran desempleo. O dos, y mucho peor, que sus padres hayan muerto, o quienes pagaban la pensión en la universidad se hacían cargo de ellos, y que ahora estos jóvenes no tienen. Se ha hablado de una beca. ¿Cuál? ¿Cómo? Esas preguntas en materia de educación no se respondió. En el tema económico, nuevamente, Reactiva Perú. Reactiva Perú es para los grandes grupos económicos, la gran empresa, mediana empresa, la pequeña y microempresa, que es el gran motor de nuestro país económicamente y generador de trabajo. No han explicado cómo a ellos se les va a apoyar. Y más aún, si tenemos de que también se le preguntó qué es hacer para reactivar la economía pensando en el sector laboral. Que como ya advertí, si las pymes y la pequeña empresa y la microempresa no tiene Reactiva Perú, es decir, han quebrado, significa que también hay un gran desempleo en el país. ¿Cuál va a ser la política laboral? Tampoco estuvo claro. Entonces, son varios temas que se han planteado y que además también yo presenté una duda final. La acción jurada de intereses, que tanto nos machacaron al Congreso de la República, ¿por qué lo queremos llevar a la Contraloría? Sorpresa.
para que la PCM, esa Secretaría de Integridad, no esté blindando a lo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se les ha pasado los amigos, la familia política, la familia directa de muchos de los que trabajan en el Poder Ejecutivo? Entonces, que me explicaran por qué es mejor esa Secretaría de Integridad de la PCM respecto de la Contraloría General de la República. En ninguna de esas preguntas me las puedo responder. La única ministra que yo sí he expresado que ha sido en otras entrevistas, y creo que también en redes sociales, que sí respondió, fue la ministra Pilar Macetti, que cuando se le pidió, le consulté cuál era su plan y cómo era que ella estaba mapeando el gran problema de la pandemia, ella sí lo respondió. Pero una de los casi 10 cuestionamientos o 9 preguntas que yo hice y que no tuvieron respuesta. Entonces, si a mí me lo ha respondido, a mí, todas esas preguntas, si me hubieran convencido de que se estaba dando un plan pensando en la pandemia, un plan pensando en reactivar la economía, yo votaba a favor. Me he abstenido porque no me han convencido, porque no me han respondido a mis preguntas. Mira, le pregunté al ministro de Energía y Minas, perfecto el plan económico, perfecto la reactivación de la minería. Pregunta, ¿y ya saben cómo van a hacer con los conflictos sociales? ¿Tienen mapeado qué van a resolver en Espinar? Donde un gran conflicto. No hubo respuesta a ello. Porque acuérdense, somos una economía social de mercado. Hay un factor social importante. Solo un detalle, Luis, solamente para apuntarte un tema así. Yo estaba siguiendo tu alocución y dijiste justo el tema de Espinar, que se iba recién la próxima semana a reunir la Comisión de Alto Nivel, y dijiste, o sea, la próxima semana, que no sea ministro, señor ministro de Energía y Minas. Claro. Había como que un anuncio de que no confiaba de ninguna manera en la confianza. No. Yo sí me decía, no, señor congresista, lo de Espinar, ya tenemos mapeado el problema, tenemos esta solución, y etcétera. Yo votaba a favor. Pero no solo ha sido un caso, ha sido varias preguntas en varias materias y en varios sectores que no tuve respuesta. Y entonces, más aún, el plan que presentó Cateriano en el inicio era un plan pensando a 5 años, era un plan de inicio de gobierno, era un plan con grandes proyectos de construcción pública, grandes proyectos de inversión para un último año de gestión. Y más aún, faltó lo mismo que le faltó al presidente Vizcarra en su discurso del mensaje de la Nación del 28, la autocrítica. ¿Cómo dices, sí, voy a sincerar los datos de la lucha contra el COVID-19 si no tengo una autocrítica? Es ser humilde y no débil cuando uno dice, me equivoqué y estoy reconduciendo con este plan. Ahí faltó humildad en la autocrítica tanto del presidente de la República, el mensaje del 28 de julio, como del primer Cateriano en su mensaje al Congreso de la República. Luis, en eso escucho que coinciden también, conversamos anoche con Zenaida Solís, nos ha dicho exactamente lo mismo que tú, que lo que él estaba haciendo era como una inauguración de mandato para 5 años y no, más bien, el cierre de este periodo de Vizcarra. En el caso de Alianza para el Progreso, Carmen, cuéntanos por favor cuál fue su posición acerca del discurso y de todo lo que se ha comentado de Cateriano. Bueno, evidentemente la intención de Alianza para el Progreso era ir con la mayor expectativa positiva posible a este voto de investidura. Recordemos que nosotros representamos a 20 regiones, creo que somos la bancada con mayor representación regional porcentual. Por tanto, los congresistas de nuestra bancada no están ahí con las regiones, virtualmente, en contacto dentro de la bancada, pero también con la representación de las dirigencias a nivel nacional. Y evidentemente, y eso coincido con Lucho Roel,
todo lo que se planteó era un tema de largo aliento, de largo plazo, empezando por el reconocimiento de errores, que es fundamental en todas las tomas de decisiones. Tú no puedes plantear un cambio o un mejor logro en determinados aspectos, sobre todo en el tema básicamente de salud, y en cuanto al tema social y económico, si es que no reconoces errores y por tanto se supone que vas a generar cambios, determinas cambios. No se hizo ningún reconocimiento de errores que se hayan cometido, y esos son evidentes porque los resultados los estamos viviendo lamentablemente. No hizo eso al inicio, y también conforme se fue explicando los planteamientos que, como se ha dicho, fueron básicamente de mediano y largo plazo, no vieron temas puntuales, específicos. El tema de los bonos, por ejemplo, si tú no vas a cambiar el esquema de la focalización de hogares y vas a mantener ese mismo esquema que ya evidenció una falla lamentable en la entrega anterior de los bonos, que no se llegó a quienes debía llegarse, y ahora se plantea una nueva entrega de bonos, ¿qué nos garantiza que van a llegar a los que realmente necesitan? Como pasó con el tema de las canastas, que realmente no llegaron a la gente que realmente lo necesitaba. El tema de la generación de empleo fue un vacío enorme. Se hablaron de obras grandes, se habló de la carretera central, se habló de la línea 3 y 4, del mecanismo de gobierno y gobierno. ¿Cuándo se puede concretar eso? Eso demora meses, si no años, y en buena hora que se hagan, pero no eran estrategias de guerra que se necesitaban en este momento. No se tocó claramente cuál era el apoyo concreto a los emprendedores, a las MIPES, a toda esta reactivación de nuestro aparato productivo. Y así se fueron dando varios vacíos. Y en el tema de la transparencia, y bueno, ahora que se ha tocado aquí, es fundamental. Si tú no transparentas cuáles son, no solamente el tema que ha mencionado Luis, que es importante, el tema de la declaración jurada, todas las denuncias que están saliendo con respecto a esos vínculos de los familiares, sino también el tema de reconocer y decir que se va a hacer radical con todos estos procesos que se están dando con respecto a las compras, que en medio de una crisis vital en que está de por medio la vida de las personas, hayan habido diferentes sectores, tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, y todos estos cuestionamientos que hay con respecto a las compras, que finalmente están pasando por agua tibia, y no se ha sido radical en este tema. Creo que dejó en general una sensación de vacío que, al igual que otra bancada, pues nos obligó a tomar una decisión, en nuestro caso en abstención. Fue una posición trabajada con varias horas de discusión interna, que finalmente democráticamente asumimos una posición que está establecida en el reglamento, que en nuestro caso, al igual que Acción Popular, varios congresistas de Acción Popular lo fueron en la línea de la abstención, ¿no? Y confiamos de que el presidente asuma con hidalguía, con humildad, este llamado a atención, no del Congreso de la República, sino del pueblo peruano, porque finalmente nosotros representamos las expectativas insatisfechas de la población, y pueda tomar una mejor decisión ahora, ¿no? Totalmente. Yo al menos creo que los congresistas y las bancadas que se han abstenido, en todo caso, es una manera de decirle no elegantemente al presidente sin decirle no. O sea, no me gusta tu premier que me has enviado pues acá, ¿no? O sea, yo creo que esa es la labor del Congreso, o sea, evaluar al gabinete, como evalúan a los ministros, como también hacen su trabajo de fiscalización del gobierno, de las entidades, etcétera. O sea, es parte de un todo. En todo caso, yo te pregunto, Carmen... Es el sistema democrático. Por supuesto, es parte de la democracia, exacto. Pero yo te pregunto, y le pregunto también a Luis, ¿han perdido ustedes particularmente o sus bancadas lo han conversado? ¿Cuál es la sensación en el Congreso? ¿Han perdido la confianza en la actuación de Vizcarra como presidente? No para vacarlo, sino, digamos, ¿qué les genera en todo caso este cambio de timón que ha tenido y que seguramente no ha sido el más feliz a la luz de los resultados, ¿no? La relación que hemos tenido con Vizcarra, y por responsabilidad de él, lamentablemente ha sido siempre tirante. Desde que nosotros asumimos el cargo en el Congreso con la mejor voluntad del mundo, sabiendo que solamente tenemos 1 año y medio de gestión, por tanto había que concentrarse en lo prioritario, nos llega esta pandemia terrible, tenemos que tomar decisiones por la coyuntura,
Y desde un inicio, lamentablemente, con estas conferencias diarias que da el presidente Vizcarra, siempre en negativo contra el Congreso, lo hemos asumido finalmente como que tenemos que aceptarlo como parte de un cálculo político del presidente Vizcarra, que probablemente consideraba que eso le daba rédito. Perfecto. Pero tú nos dices, hemos perdido totalmente la confianza de ahora en adelante. Creo que lo único que tenemos que tener, más allá ya de como políticos, como congresistas, es obligarnos a nosotros a aferrarnos a la esperanza que las cosas van a ir para bien. Porque si no, finalmente cerramos la tienda y adiós, chao. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. O sea, aún así nos provoque finalmente cerrar la tienda y decimos ya se acabó aquí, no es responsable. Entonces tenemos hasta el último momento que confiar en que el presidente varíe en cuanto a las decisiones que está tomando últimamente y que finalmente le vaya bien. Totalmente. ¿Esto pasaría, lo que plantea Carmen, pasaría por tener a Pilar Macetti como premier? Mira, yo lo planteé en redes como una posibilidad, porque como dije, todos los ministros y contando también dentro de ellos al ex premier cateriano, la única que le respondió, y no solo le respondió a mí, sino respondió, creo que la gran mayoría, si no es a todos los congresistas, y es más, fue creo que la que sí presentó lo que era un plan y el mapeo que dio y análisis de cada región, que era lo que exigía a los congresistas, que acuérdense, de Lima somos solo 35 congresistas, la gran mayoría son congresistas que vienen a representar a las provincias y que tienen hoy por hoy un gran problema respecto al sector salud y a la pandemia. Y ellos por lo menos se vieron reconfortados por lo menos en lo que era el plan y el análisis que se había hecho de cada una de sus regiones. Y eso es una opinión personal, por eso que la planteé de modo personal. Y además, sobre el tema de la confianza que decía Jaime, ¿no? O sea, se pierde la confianza. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de dos temas muy importantes. Primero, que el Congreso tiene sus funciones constitucionales y que el presidente las suyas. Y luego, que en esta idea de principio de separación de poderes, cada uno hace lo suyo, pero al mismo tiempo busca colaborar entre nosotros para buscar sacar al país adelante. Nosotros, desde que hemos ingresado a Acción Popular, y creo que también, como dice Carmen, Alianza para el Progreso y todos los partidos democráticos, hemos buscado siempre pensar en colaborar con el país. ¿Y cómo colaborar con el país? Colaborar con el resto de poderes, entre ellos el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, desde que ingresamos el 16 de marzo de este año en adelante, tuvimos a un ex premier, Vicente Ceballos, que en ningún momento tendía puentes, en un momento decía vamos a hacer un plan de trabajo conjunto con el Congreso. Nunca se dio. Pensamos que Cateriano, cuando hace sus primeras declaraciones, que iba a ser el quien tendiera los puentes, iba a atender las formas para poder interactuar con el Congreso, para que en este último año, que tenemos un año difícil, que es enfrentar la pandemia, el COVID-19, enfrentar el desempleo, enfrentar una recesión económica, iba a ser algo diferente. Y nos hemos dado cuenta que no. Tanto es así que las últimas declaraciones que hace contra la agrupación política FREPAP son lamentables y además hasta puede decir que son discriminatorias. Totalmente. O sea, eso atenta con todo principio democrático. Porque el principio democrático también se sustenta y se basa en el principio de igualdad y no discriminación. Por supuesto. Y sus declaraciones atentan contra el derecho a la igualdad y no discriminación, y por ende está también discriminando en este espectro democrático a un partido, a sus militantes y a sus representantes en el Congreso. Totalmente, Luis. Yo también declaro mi solidaridad al partido PREPAP, porque eso no se puede admitir en ningún momento en un Estado democrático. Totalmente, Luis. Nosotros también lo expresamos hace un momento comentando justo unas declaraciones que había hecho en la mañana Pedro Cateriano, que si él iba a ser el premier de todos los peruanos, tiene que serlo de los que no creen en lo que él cree también, ¿no? Hay un poco de respeto y un poco de empatía también con la gente, ¿no? Y no catalogar de que estos congresistas no entienden bien las cosas, ¿no? Hay que explicarles, ¿no? Para terminar, voy a hacerle una pregunta. Carmen, por favor. Perdón, y sobre todo
y sobre todo decirlo luego de varios días. O sea que si le dábamos el voto de investidura, se quedaba callado. Qué miedo. Por más que internamente pensara de que no valía, que era realmente, pues qué sé yo, y todo lo que ha dicho, que realmente da vergüenza repetirlo, ¿no? O sea, eso es lo triste, o sea, no lo dijo en su momento, sino lo dices cuando ya perdiste la batalla, ¿no? Y eso realmente es lamentable. Lamentable, sí. Y para terminar, yo le voy a hacer una pregunta a Luis y luego Willy le hace una pregunta a Carmen. Luis, quiero que te pongas la mano en el pecho y me digas sinceramente, el presidente del Congreso, Merino, ¿tiene algún tipo de proyecto personal o algo? No sé, parece a veces que no camina siendo que debería ser de repente también un poco el líder de la bancada, al margen de ser el líder del Congreso. Lo siento que no encaja muy bien, digamos, con la línea democrática y que evite confrontaciones, más bien sale a responderle al presidente a cada rato. ¿Eso lo hace por una iniciativa propia o es la mesa directiva o es la bancada? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con Luis Merino? Yo creo y respaldo a Manuel Merino, presidente del Congreso de la República, en cuanto que él, como todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Como titular del Congreso, como titular del Parlamento, sale a defender los fueros institucionales. Mira, si hoy por hoy salió Pedro Cateriano a decir que el Congreso lo chantajeó, que en el Congreso ha habido mafias, que en el Congreso habló mal de los integrantes y la representación del FREPAP, así como de otros partidos. Yo creo que lo que hizo Manuel Merino de Lama es no defender a Acción Popular, no defender solamente al FREPAP y a otros, es defender al Congreso y a todos los representantes en que en ellos se encuentran, a los 9 partidos, sin discriminación, porque esa es su función como titular. Tiene que defender los fueros del Congreso, y creo que cada vez que Manuel Merino ha salido a una conferencia de prensa ha sido porque ha tenido que comunicar algo que no está claro y que a la imagen del Congreso afecta, o porque tiene que responder a insinuaciones que pueden trastocar el honor, la honorabilidad, tanto de la mesa directiva como de los integrantes del Congreso de la República, que somos las 9 bancadas que la integramos. Y yo creo que en ese caso, Manuel Merino de Lama está cumpliendo su función de titular y representante de las 9 bancadas de los 130 congresistas y del presidente, y como presidente del Congreso. Totalmente, muy claro, y creo que es una respuesta totalmente sensata, digamos. Yo lo siento así. Willy, ¿estamos por ahí? Ahí está Willy. Sí, disculpe, estaba con el micrófono apagado. Para terminar, congresista Carmen Omonte, usted explicó en un medio, no recuerdo en cuál, en la tarde, que lo que había querido decir el señor Acuña con respecto al presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros Cateriano, que iba a apoyar, que dijo Cateriano que había malinterpretado al señor Acuña, que tenía el apoyo, ¿no? Era para apoyar la gestión, no necesariamente para el voto de confianza. Pero ¿cómo va a apoyar una gestión sin voto de confianza? No quedó clara esa explicación. Tiene un minuto para explicarnos, por favor. No, es el titular que ha sacado, mejor dicho, creo que es una especie de título que pone a las declaraciones la República. Y yo lo respeto porque finalmente a veces, como se trata de sintetizar una entrevista, pues no siempre recoge toda la versión, ¿no? Pero ya lo puso en las redes sociales, César Acuña. Él recibe la llamada de Pedro Cateriano el 15 de julio cuando asume el cargo. Pedro Cateriano le pide reunión con la bancada. En ningún momento se toca el concepto, el término de investidura, de pedido de confianza. Era muy prematuro, era simplemente Pedro Cateriano llama, como me imagino que llamó a líderes de varios partidos políticos para organizar las reuniones con las bancadas. Perfecto, acuerdan la reunión con la bancada y dentro de una llamada, como siempre, se da una llamada cortés entre políticos, por supuesto que uno dice, voy a apoyar la gestión, voy a apoyar al gobierno en general. Ese fue el concepto, esa fue la línea. En ningún momento se discutió el voto de investidura. Y realmente hubiera sido peligrosísimo, y eso también me sorprende, que Pedro Cateriano no entienda que si hubiera sido al revés, imagínense que Pedro Cateriano el 15 de julio negociara
con el presidente de un partido político, sin plantear ninguna política de gobierno, sin especificar en el Congreso lo que se pretende hacer, negocie los votos con el líder de un partido político 15 días antes y acuerden, ahí sí sería bajo la mesa, ahí sería totalmente cuestionable que ya negocie los votos de la bancada. Eso sería totalmente antidemocrático. O sea, yo no entiendo cuál es el mensaje de Cateriano cuando pretende acusar de que se había comprometido César Acuña en votar a favor de la investidura muchos días antes y ser el dueño de los votos de una bancada. O sea, creo que sería fatal que aceptáramos eso, ¿no? Carmen. Yo no entiendo cuál es la línea en esa justificación que ha pretendido darse. Y bueno, ya lo aclaró el propio César Acuña hoy día en las redes sociales, y yo espero que en algún momento, si no lo dice públicamente, Pedro Cateriano por lo menos le sirva de reflexión para que uno tenga sumo cuidado en transmitir mensajes que finalmente, si hubieran sido, como él decía, que debieran haberse dado, pues era totalmente delicado, era totalmente peligroso, ¿no? Totalmente, Carmen, y yo en todo caso les expreso a Luis y a ti, a Carmen Omonte, les expreso a ambos mi preocupación, porque yo he estado siguiendo los medios desde todo el día, empecé a escuchar, inclusive empecé a recibir llamadas de estos rumores de vacancia, de golpe de Estado, ¿no? Yo, de primera intención, me parecía lo más absurdo del mundo pensar de que el Congreso o puede vacar al presidente o puede haber una especie de golpe de Estado donde se necesitaría otras fuerzas, de repente los militares, etcétera, etcétera. Un golpe de Estado o una vacancia no es algo que se piensa de la noche a la mañana. Pero lo que luego me causó más sorpresa todavía es ver en medios supuestamente serios repetirnos y repetirnos y repetirnos todo el día, machacarnos esa idea, y luego entras a las redes y la gente ya se convenció de que se preparaba un golpe y de que ustedes son los golpistas porque quieren manejar el Ministerio de Educación, porque quieren manejar a la SUNEDU, porque Acción Popular quiere quedarse en el poder, porque quieren hacer elecciones truchas, porque no quieren competir. Así lo han dicho los medios. O sea, a mí me pareció lamentable cuando ustedes como congresistas tienen todo el derecho y toda la potestad del mundo de decirle a un primer ministro que pide la confianza, decirle: no, señor ministro, no nos gusta para el país en crisis y en emergencia nacional en este momento. Por eso es que nosotros, como medio alternativo, no solamente tratamos de darles voces, sino también tratamos de mostrar el otro lado de la moneda. Porque vemos que parece que todo está coordinado. A mí me da la sensación que todo está coordinado, ¿no? Redes sociales, periódicos, radios, televisión, todo está coordinado para que ustedes sean los malos de la película. Y así... Irresponsablemente. ¿Perdón? Sí, es lo que justamente hoy día declaró el presidente del Congreso, ¿no? De que sale Cateriano con sus amigos a tirarle el barro al Congreso porque no se le dio el gusto, lo cual eso es antidemocrático. Totalmente, por eso nosotros siempre les agradeceremos la deferencia que tienen de prestarnos su tiempo para poder conversar acá de manera democrática, amplia, de hacerles las preguntas que sean necesarias, pero sin tomar partido por ningún lado, solamente la democracia y la verdad. Luis, Carmen, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias. Jaime, muchas gracias, Willy. Y esperamos tenerlos siempre, por supuesto. Argolla TV es su casa cuando quieran. Listo.